Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Viernes, casi fin de semana. Así es. Hola, bienvenidos. Encantados de estar aquí. Vamos a continuar el día de hoy con los devocionales. Vamos a ver Lucas número 2. El miércoles hablamos acerca del inicio del libro de Lucas. Y algo muy interesante del libro de Lucas es que vimos que Lucas es un doctor. Así es. Es un gentil, no es judío. Y Lucas se dio la tarea de hacer muchas investigaciones, entrevistas. Y el libro de Lucas es uno de los libros más documentados o con más información en el caso de Marcos y de Mateo. Así es. Entonces, eso nos da, Pato, si quieres acercar más la pantalla, está muy abierta. Eso nos da una pauta de que tenemos más información, ¿sí? Se me hace que vamos a conectar la luz porque sí la veo medio opaca. A ver cómo se ve ahí. Disculpen los pelos, venimos del trabajo y llegamos raspando, pero pues listos para continuar con este devocional. Vamos a iniciar el devocional y vamos a cantar una canción muy bonita. Ahorita vamos a... Si puedes, Pato, como que bajar la lámpara, no sé, para que no se vea para arriba, sino como que... Ok, ahorita vemos cómo se ve. Vamos a poner una canción, entonces vamos a iniciar con este devocional. Gracias a las personas que se están conectando y pues vamos a iniciar con este devocional. Ok, iniciamos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia le entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
su amor confiamos, el descanso en Él. Muy bonita canción. Ahí disculpen porque pues no somos cantantes y luego que la entrada y la salida y pues bueno, ahí nos hicimos bolas. Se ahí complica más un poquito en con la canción, pero no queremos que Facebook nos silencie o nos vaya a poner alguna complicación con el tema de los derechos de autor. Por eso no estamos viendo la necesidad de poner música de karaoke. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esta transmisión. Estamos en vivo, y disculpen que se me vio ahí la cabeza, estamos acomodando la luz. Pero pues gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Viernes, casi fin de semana, y lo mejor que podemos hacer es entregarle este tiempo al Señor. Amén. Y esperemos y confiamos que el día de ayer jueves hayan hecho su devocional. Así es, como ¿Sí? cada día, ¿verdad? Así es. Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Dispongan ahí, por favor, su corazón. Que nada lo distraiga, ¿verdad? Vamos a apartar este tiempo y pedirle al Señor que venga y nos visite para que podamos salir de aquí diferentes. Padre Santo, Señor, invocamos tu santo nombre, Señor, en esta hora, Padre. Te rogamos, Señor, que nos visites, Señor, porque tú eres la razón, Señor, de estar hoy aquí, Señor. Señor, no queremos hacer las cosas si tú no estás, Padre, porque no tendría ningún caso, Señor. No queremos reunirnos por reunirnos, Señor, que sea una actividad más en el medio de nuestro día, Señor. Más bien queremos buscar tu rostro, Señor. Queremos aprender de ti, Padre. Queremos que hoy hables a nuestro corazón. Es el deseo más profundo de nuestro corazón, Señor, para seguir avanzando en nuestro caminar contigo, Señor, y no volver a ser igual, Padre. Señor, te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, que nos bendigas a nosotros, Padre, y que uses nuestra boca, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos, Padre, usados para tu honra y tu gloria, Padre, que podamos ser esas vasijas, Señor, usadas para honra, Señor, en la cual hablas en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos confiadamente ante tu trono, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y tú nos respondes. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos leyendo Lucas capítulo 2. Como te digo, cuando lees Lucas vas a ver muchos detalles, vas a ver mucha información. Son capítulos amplios. De hecho, este capítulo, bueno, no tiene tanto, tiene 52. Y vamos a ampliártelo. Estamos aventando más largos. Sí, pero vamos a tratar de ampliarte más con los comentarios y la información que nos da la Biblia de estudio. Amén. ¿Ok? Vamos a empezar. Muy bien, dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaban al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre.
Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche adorando a Dios, en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Muy bien. Si te fijas, la manera en la que redacta Lucas nos da mucha información y a diferencia de Mateo y de Marcos nos dice cómo fue el nacimiento de Jesús. Así es. Sí, perdón, Juan. No, Marcos y Mateo, que es lo que acabamos de leer. Entonces, nos dice que María y José tuvieron que regresar a Jerusalén porque se estaba haciendo un censo. Entonces,
José y María tenían que regresar a Jerusalén para que pudieran participar de ese censo. Así es, pudieran registrarse. Así es. Digo, ahorita te lo voy a poner así a grandes rasgos para poder entenderlo y ahorita te lo voy a explicar más a detalle. Regresan a... Imagínate, es que te pones a pensar, de hecho te voy a decir, las calles. O sea, ahorita si tú vas de aquí a Cadereyta, pues todo pavimentado, te vas en tu carro con climas, vas cómodo. Pero María y José tuvieron que ir no sé, tipo a Cadereyta, pero en burrito y sin calles y sin, o sea, puras piedras y puras cosas. Entonces fue un viaje complicado y en este caso pues ella estaba embarazada. En el Inter nos dice que se aparecieron unos ángeles a los pastores que estaban en ese momento y que les decía que Jesús se iba a nacer y les dio las características de un pesebre y ellos tuvieron el honor y ser los invitados de honor de asistir al baby shower, Sí, al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Bueno, no baby shower. No baby shower, sino al nacimiento. tuvieron la primicia, la ¿verdad? primicia de poder conocer a nuestro Salvador a Jesús. recién nacido. Posteriormente, fíjate, las costumbres judías decían que a los 8 días tenían que circuncidar a los niños y se les daba el nombre. Si recuerdas en el capítulo número 1 hablamos que Juan el Bautista, cuando fueron los 8 días, se le dio el nombre y fue cuando Zacarías pudo hablar. Así es. Entonces, ayer yo me quedé con eso y dije, ¿por qué 8 días? Porque él no nació, inmediatamente recuperó el habla, pero no. Era una costumbre judía que a los 8 días, se les da el nombre y en ese momento se les circuncida. Así Que es. era un ritual judío, que ahorita te voy a hablar un poquito más de esas cosas. Luego nos dice que los judíos tienen que presentar a los hijos varones. Y cuando van al templo y le presentan a Simeón, que estaba ahí, a Simeón se le había dado la profecía o la palabra de que él iba a conocer al Mesías. Así es. Y le dijeron, tú vas a morir hasta que puedas conocer al Mesías. Entonces, de hecho, las palabras de él dice, pues ahora ya puedo morir en paz porque ya conocí al Mesías. Qué honor, ¿verdad? Qué impresionante, ¿verdad? Y los que fueron entendidos y discernidos de los tiempos y de las señales que estaban viviendo, pues tuvieron este honor, ¿verdad? De ser testigos de este gran acontecimiento, ¿verdad? Que marcó un parteaguas en nuestra era, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Sí, acuérdate que a algunos o la mayoría se les cegó el entendimiento de poder reconocer al Mesías, mas sin embargo en el caso de Simeón, en el caso de Ana, la que fue viuda y todos los días ayunaba y oraba y estaba en el templo, y en el momento que estaban presentando a Jesús, ella empezó a decir, Él es el Mesías, empezó como que... Y, reconoció que él era por esa comunicación que ella tuvo con el Señor, que buscaba de día y de noche, y tuvo el discernimiento y entender que él era el Mesías. Sí, es un poco también como el llamado, ¿verdad? A todos los que conocemos al Señor y conocemos las Escrituras, a ser discernidos de los tiempos, ¿verdad? De las señales. Así como nosotros ahorita estamos viendo que este año 2020, no sé si les ha tocado ver de repente, y ya nada más falta que pensabas como que el 2020 podría ser ya muy difícil, pues bueno, viene otra cosa y otra cosa. Estamos viviendo muy acelerado tiempos muy año. complicados. Así es, entonces sí hay que ser muy discernidos en los tiempos en los que estamos viviendo y estar preparados, ¿verdad? Para cualquier cosa. Y aquí lo interesante es que cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que Jesús fue un niño. Sí. Y Jesús a los 12 años se les perdió a María y a José. Así es. Durante 3 días se les perdió Jesús a María y a José. Y yo me pongo a pensar, si a mí se me pierde mi hijo, uno de mis hijos, durante 3 días, yo estaría vuelto loco, o sea, ¿dónde está? Y posteando en todos lugares. Y no era cualquier niño. Así es, o sea, un niño como Jesús. O sea, era nuestro Salvador, o sea, bueno, no me imagino que pudo haber pasado por la mente y el corazón de María, ¿verdad?
Qué complicado. Digo, ahorita que te lea la Biblia de estudio vas a poder entender más este tipo de aspectos. Y al final Jesús estaba en el templo. Así es. Y es algo muy padre porque Jesús estaba enseñando a los líderes religiosos a la corta edad de 12 años. Así es. Ahorita vamos a ver que a los 12 años no eres ni niño y no eres adulto. O sea, como que puedes estar en las cosas de los niños, pero también puedes estar en las cosas de los adultos. Entonces, Jesús, él se quedó en el templo Haciendo lo que tenía que hacer. haciendo lo que tenía que hacer. Así es. Y María y José, pues ellos se adelantaron porque el templo estaba en un lugar y su hogar estaba en otro, que eran distancias de un día, 3 días, que ahorita lo vamos a leer. Pero imagínate que, pues yo pienso que Pato y Mauricio ya están allá. Y llego y no está. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Pues regrésate. Iban en la caravana. Pues regrésate a donde estábamos, a ver si está ahí. Y fue que lo encontraron en el templo. Entonces, pues Jesús también se perdió. Era un niño. Entonces, se les perdió de vista, no estaba perdido. No está. Nada más que se les perdió de vista. Así es. Entonces, bueno, ya te hago como que una remembranza de lo que acabamos de leer para que puedas entenderlo a detalle. Pero ahorita vamos a desmenuzar lo que viene siendo la explicación de la Biblia de estudio. Ahora me pone como la serie de Chosen. Sí, de hecho, por eso la serie de Chosen nos encanta, porque está bien apegada a la Biblia, está bien apegada en los detalles. Lo retrata perfectamente. Y aquí lo importante es que vamos a ver que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, Él estaba haciendo su trabajo, pero en ese momento le dio el honor y el respeto a José y a María. Así es. Porque Él pudo, como quien dice, desafanarse de su... Les dio su lugar, ¿verdad? Como sus padres terrenales. Y dice la palabra, como ahorita lo leímos, que vivió en obediencia a ellos. Sí, de hecho, ahorita te voy a dar una información así que en la Biblia de estudio nos da muy interesante. Voy a leerte, dice: de los 4 escritores del Evangelio, Lucas es el único que relacionó los sucesos que describió con lo que sucedería en la historia del mundo. Su evangelio estaba dirigido principalmente al público gentil, o sea, a nosotros, no a los judíos, ¿sí? Al cual posiblemente le habría interesado la situación política y también estaría familiarizado con ella. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y Augusto César, el primer emperador romano, estaba al mando. Los poderosos emperadores romanos, que eran considerados dioses, contrastaban con el indefenso bebé en el pesebre, quien era el verdadero Dios hecho hombre, ¿sí? Entonces imagínate, a los romanos los consideraban dioses, y Jesús vino a nacer en un pesebre. O sea, desde ahí está rompiendo paradigmas de todo tipo. Así es. Los romanos hacían los censos para facilitar el reclutamiento militar o la recaudación de impuestos. Los judíos no estaban obligados a servir en el ejército romano, pero debían de pagar impuestos. El decreto de Augusto se llevó a cabo en el tiempo elegido por Dios, de acuerdo a su plan perfecto para enviar a su Hijo al mundo. Los romanos gobernaban al mundo civilizado en ese tiempo. En contraste, José controlaba muy poco. Por eso, aunque no quisiera hacerlo y fuera en contra de sus convicciones políticas, decidió obedecer el mandato romano y hacer el largo viaje para pagar sus impuestos. Su prometida, quien estaba a punto de dar a luz, tenía que acompañarlo, ¿sí? Y es un dato muy interesante de que José y María estaban en otra parte, pero tuvieron que regresar a Jerusalén por ese censo que el emperador Augusto estaba solicitando en este momento. Y ahorita vamos a leer más adelante. Nosotros podemos decir, ay, ¿por qué pasa esto? Pero es que Dios pone las pautas y los tiempos, porque la profecía decía que Jesús tenía que nacer en Jerusalén. Entonces, si no hubiera habido ese censo, Jesús no hubiera nacido en Jerusalén. Entonces, muchas veces nosotros pasamos de alto que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, no es la voluntad de nosotros con los planes que nosotros tenemos, ¿sí? Dice: los romanos parecían tener el control, pero en realidad es Dios
quien tenía el control de los asuntos de este mundo. Así es. En todo tiempo y en todo lugar, él llevaba a cabo su voluntad. Debido al decreto, el emperador Augusto y José y María se vieron obligados a viajar a Belén. En consecuencia, Jesús nació en el pueblo donde fue profetizado. Si te fijas, o sea, todo, a Dios no se le escapa nada, eso es lo que me Dios va encanta. acomodando las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Sí, dice, es posible que a veces pensemos, ¿estoy siendo obediente? Entonces, ¿por qué no me va mejor? Quizás si enfrentamos algunas dificultades, inmediatamente vamos a pensar que hemos malinterpretado la voluntad de Dios o que Él ha cometido un error. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Tú crees que Dios se va a equivocar? ¿Tú crees que Dios se le va a pasar algo? ¿No? O sea, ¿tú crees que a Dios, ay, ¿por qué es que Augusto hizo un censo? No, al contrario, Dios puso la pauta para que se hiciera el censo y para que José y María tuvieran que volver a Belén. Así es. ¿Sí? Dice, a él y a María no les proveyó un hotel lujoso en Belén, sino que permitió que su hijo naciera en un entorno humilde. Cumplir la voluntad de Dios no es una garantía de comodidad y facilidades. Qué mejor ejemplo que ese, ¿verdad? Y es aquí donde, te digo, Dios viene a romper paradigmas. Así es, estereotipos. Ya hemos leído Mateo, ya hemos leído Marcos, y hemos identificado que cuando uno hace la voluntad de Dios, no necesariamente te tiene que ir bien. Así es. Y muchas veces el seguir a Dios es complicado y a la gente no le gusta y nos hace la vida complicada. Entonces, no siempre, o sea, como que imagínate, Dios sabiendo que iban a ser su hijo, como que dijo, no, déjame, les mando ejércitos y les mando comodidades. No, échale, hijito. Lleguen a Jerusalén. Así tiene que ser y es por sus propósitos. Solo Él en su infinita sabiduría sabe por qué y cómo, ¿verdad? El porqué de las cosas. Y nosotros tenemos que descansar y tener fe de que pues Él está al control y Él sabe por qué. Sí, digo, pero a veces me da risa con una predicación que escuché que dice, pero es que a mí, hijo de Dios, ¿por qué me pasa eso? Pues date cuenta, Jesús lo que tuvo que pasar. Así Y es. él era el Jesús hijo de es el hijo de Dios y nació en un pesebre. Así es. Y de hecho ahorita Rodeado de animalitos. te voy a dar ahorita datos de cómo era el pesebre. ¿Sí? Dice, sin embargo, tenemos la promesa de que todo, incluidas las dificultades y las pruebas, tienen un propósito en el plan de Dios. Él nos guiará y proveerá todo lo que necesitemos. Al igual que José, debemos vivir cada día por fe, confiando en que Dios tiene el control. Esta mención de un pesebre es la base de la creencia tradicional de que Jesús nació en un establo. A menudo fíjate, ahí te va. A menudo los establos eran cuevas con comedores, pesebres cavados en las paredes. A pesar de que lo ilustran en las tarjetas de Navidad, es un lugar oscuro y sucio. No era donde los judíos esperaban que naciera el rey Mesías. Pensaban que si naciera en un entorno digno en la realeza, nuestras expectativas no siempre concuerdan con los planes de Dios. Él trabaja donde quiera que sea necesario en nuestro mundo sucio y ensombrecido por el pecado. Entonces, ¿de aquí qué pasó? Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de los que los aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Así es. Entonces, imagínate, y fíjate como dice en la Biblia esto dice, nosotros pensamos que Jesús nació en un establo y con los animalitos y todo lo demás, pero si te pones a investigar, dice, es un lugar oscuro y sucio. Y ponte a pensar, en el establo están los animales, están defecando, están orinando, están con la comida, están pisando. Y no es un lugar limpio para que nazca un bebé. Mas, sin embargo, ahí nació Jesús. Así es. Ahí nació Jesús. Y los invitados no era gente VIP. No eran los presidentes, ni era el familiar, no sé, eran los pastores que estaban en ese momento. Cuidando Bueno, los también rebaños. fueron los Reyes Magos. Los sabios, sabios del Oriente. Sabios de Oriente. La primera descripción de Jesús es la de un bebé en un pesebre. Es una hermosa escena de Navidad.
Pero esa no debe ser nuestra imagen permanente de Él. Ese pequeño e indefenso bebé creció y llevó una vida perfecta. Murió por nosotros, ascendió al cielo y va a regresar como Rey de Reyes. Cristo gobernará el mundo y juzgará a las personas según lo que hayan decidido acerca de Él. Y aquí la pregunta es, ¿tú recuerdas a Jesús como un bebé indefenso o como el Señor de tu vida? Como el Señor de nuestra vida. Entonces es aquí, digo, nosotros en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, aunque no fue en diciembre, lo celebramos y es algo que debemos de celebrar, aunque no fue en esa fecha, pero es la oportunidad que podemos compartir el nacimiento de Jesús. Así es. Y las tarjetas de Navidad te lo ponen muy bonito, pero la Biblia dice otra cosa. Así es, sí. Dice, Dios continuó proclamando la llegada de su Hijo, pero no a quienes esperaban que lo hicieran. Lucas nos dice que el nacimiento de Jesús fue anunciado a unos pastores. Quizás eran los que suplían los corderos para los sacrificios que se ofrecían en el templo para el perdón de los pecados. En este pasaje los ángeles invitaron a estos pastores a darle la bienvenida al Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo para siempre. Y es una relación, ¿cómo es posible que los pastores, porque los pastores estaban trabajando con los rebaños que iban a ser sacrificados para el perdón de los pecados? Wow, así es. Fíjate la relación. Uh-huh. Qué maravilloso anuncio de nacimiento los pastores tuvieron. Dice, qué maravilloso anuncio de nacimiento. Los pastores primero tuvieron miedo, pero luego su temor se convirtió en alegría. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Mesías, entonces corrieron a ver al bebé y después se lo contaron a todos. Jesús, el Mesías y su Salvador, procura encontrarse con Él cada día, mediante la oración, mediante la palabra. ¿Ha descubierto usted a un Señor tan maravilloso que no puede dejar de compartir su alegría con sus amigos? Entonces, los pastores vieron a Jesús y empezaron a compartir. Entonces, nosotros que conocemos a Jesús, entonces tenemos que compartir la palabra del Señor. No te puedes quedar callado. ¿Sí? El acontecimiento más importante de la historia acababa de suceder. Había nacido el Mesías. Por siglos los judíos habían esperado cuando al fin llegó. El anuncio lo recibieron humildes pastores. La buena noticia acerca de Jesús es que Él es para todos, incluso para las personas más sencillas. Llegaría a cualquiera que tenga un corazón humilde y lo acepte. No importa quién sea ni qué oficio tenga, usted puede tener a Jesús en su vida. No piense que necesita cualidades extraordinarias, simplemente acéptalo como es. Y muchas veces nos podemos llegar a ser tentados de que, ay, pues, yo, o sea, ya me perdono una vez, pero lo vuelvo a caer. Pero no debemos de caer en esa tentación, porque si Jesús escogió a Pedro para que fuera uno de sus discípulos, escogió incluso a Judas para que fuera uno de sus discípulos, aún a pesar de que lo iba, en el caso de Pedro, a negar, y aún así lo amó, o sea, con amor incondicional, y sabía, y conociendo el futuro, pues sabía que iba a volver, ¿verdad? Que se iba a arrepentir. Pero pues sí, bien, como bien lo compartiste, Jesús no va con alguien en especial, o sea, Él solamente busca corazones dispuestos y los que sabe que de antemano que lo vamos a aceptar, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Así es. Dice, algunos de los judíos esperaban a un Mesías, a Cristo, que los liberara del dominio de los romanos, y otros a uno que los sanara de sus enfermedades. Entonces gracias a Dios que hemos leído Mateo y Marcos, hemos entendido que los judíos esperaban a un revolucionario que iba a derrocar al imperio romano, con poder, con armamentos, que iban a hacer un castillo, pero no fue así. Así es. Porque Jesús es el rey de un ambiente espiritual. Pero en ese momento, pues digo, la gente no lo entendía de esa manera. ¿Sí? Dice, las familias judías celebraban varias ceremonias después del nacimiento de un bebé. Y es aquí donde entramos a conocer un poquito más lo que hacían los judíos. Dice, la circuncisión se hacía 8 días después de nacer el hijo varón.
el bebé era circuncidado y recibía su nombre, ¿sí? De hecho, esto lo puedes encontrar en Levítico 12:13. La circuncisión simboliza la relación especial que los judíos tenían con Dios y su separación con el resto de los pueblos. 2. La dedicación del primer hijo varón. El primer hijo varón era presentado a Dios un mes después de su nacimiento. Esto nos dice en Éxodo 13, en Números 18. La ceremonia incluía pagar un rescate a Dios por el niño, o sea, redimirlo mediante una ofrenda. A Dios, quien es el único que tiene el poder de dar la vida. 3. La purificación de la madre duraba 40 días después de dar a luz y 80 después de una niña. La mujer estaba ceremonialmente impura y no se le permitía entrar en el templo. Al final del tiempo establecido, la mujer debía presentar un cordero como ofrenda quemada y una paloma o una tórtola como una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote santificaba los animales y declaraba pura a la mujer. Si un cordero era demasiado caro, podía reemplazarlo por una segunda paloma o una tórtola. Esto fue lo que hicieron María y José. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, su familia llevó a cabo todas las ceremonias establecidas en la ley judía. Jesús no estaba por encima de la ley, más bien cumplió a la perfección. De hecho, aquí nos dice que pues, Jesús a los 8 días fue circuncidado, al mes fue presentado. María tuvo que pasar 40 días para poder acercarse al templo, pero eran todas esas rituales o requisitos judíos para la presentación. Y es aquí donde Jesús es presentado delante de Simeón, que era un sacerdote que estaba en el templo, que es cuando ella dice, ¿él es Jesús? Wow. Sí. Qué impresión. Al leer esto, yo me acuerdo cuando como lo platicamos en otras ocasiones, nosotros basado en las escrituras, no bautizamos a nuestros hijos, ni hacemos la primera comunión de esas cosas, porque eso se tiene que hacer con un entendimiento del niño o de la persona de lo que está haciendo. Es un compromiso delante de Dios. Amén. Lo que hacemos, por ejemplo, como ahorita que lo estoy viendo, es presentamos, cuando fue Patricio o Mauricio, presentamos a nuestros hijos en la iglesia, pero es ahí donde yo y Jenny nos comprometemos a instruir a nuestros hijos para que conozcan a Dios. Así es. Y no como en otras partes que, ya lo bauticé, entonces ya me lavé las manos, ya no tengo que hacer nada, ya está bautizado. Y no, la tarea de los padres es presentarlos, pero para que el peso de la educación espiritual recae en nosotros. No recae en ese bautizo de que le echamos agüita, ya chirrin chin chin, y el niño ya está. Y por eso no hay tanto conocimiento en los niños de la palabra del Señor. Así es. Y es el versículo que dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera grande no se apartará de él. Es esto lo que estamos haciendo nosotros como padres, de que estamos instruyendo a nuestros hijos para que puedan acercarse a nuestro Padre. Por eso es una costumbre por padre, es una costumbre que ellos tuvieron que hacer, y Jesús fue presentado, y es como lo estamos viendo ahorita. Dice, Simeón profetizó que Jesús tendría un efecto paradójico. A causa de él, algunos creerían y otros se levantarían. Con Jesús no habría una posición neutral. O la gente lo aceptaría con alegría o lo rechazaría por completo. Como la madre de Jesús, María, experimentaría mucho dolor al ver que su hijo sería rechazado por tantos, esta es la primera mención del dolor en el Evangelio de Lucas. Simeón y Ana eran muy ancianos, pero nunca habían perdido la esperanza de ver al Mesías. Guiados por el Espíritu Santo, fueron los primeros en testificar de Jesús. En la cultura judía, los ancianos eran muy respetados, por lo tanto, las profecías de Simeón y Ana tenían gran peso. En contraste, nuestra sociedad valora más a la juventud que la sabiduría, y los aportes de las personas mayores frecuentemente son pasados por alto. Como cristianos debemos promocionar
a las personas mayores transmitir su sabiduría y experiencia, escuchar atentamente cuando hablen, desarrollar amistades con ellos y ayudarlos a encontrar maneras de continuar sirviendo a Dios. A los 12 años de edad, Jesús era considerado casi un adulto. Por lo tanto, probablemente pasó mucho tiempo con sus padres. Probablemente no pasó mucho tiempo con sus padres durante el festival. Los que asistían a los festivales a menudo viajaban en caravanas para protegerse mutuamente de los peligros del camino. Por lo general, las mujeres y los niños viajaban al frente de la caravana y los hombres en la retaguardia. Un niño de 12 años podría haber estado en cualquiera de los dos grupos. Así que María y José posiblemente pensaron que si Jesús no estaba en uno, entonces estaba en el otro. Sin embargo, cuando la caravana salió de Jerusalén, Jesús se quedó en la ciudad conversando con los líderes religiosos. Y es aquí lo que te decía de que, entonces ya salió la caravana, entonces Jesús va adelante. Y luego, oye, ya llegaron oye, ¿y dónde está Jesús? Oye, pues no venía con nosotros. Cuando llegó María, dijo, está con su papá. Y cuando llegó Juan, dijo, está con Entonces su papá. fue cuando regresaron al templo, pero pasaron 3 días. Ay, no, ¿qué? Entonces la angustia, ahí te la encargo. Dice, los atrios del templo eran conocidos en Judea como un lugar de aprendizaje. El apóstol Pablo estudió en Jerusalén, quizás en los atrios del templo, bajo Gamaliel, uno de los maestros más respetados durante el tiempo de la Pascua. Los más destacados rabinos de la nación se reunían para enseñar y discutir importantes asuntos teológicos. Sin duda, uno de los temas de la discusión debe haber sido la venida del Mesías, pues todo el mundo esperaba que llegara pronto. Seguramente Jesús estaba deseoso de escucharlos y hacerles preguntas. Lo que asombró a estos maestros no fue lo que el joven que era Jesús, sino la profundidad de su sabiduría. Entonces, fíjate, los líderes religiosos de ese entonces, los VIP, los famosos, los que conocían el Antiguo Testamento, de papá, estaban ahí. Y Jesús enseñándoles. ¿Qué? A los 12 años. Impresión, sí. Qué impresión. Entonces, y yo me imagino que estas personas llevaban años y años y años leyendo y leyendo, y a lo mejor memorizándose los versículos, y viene Jesús y les habla y de una palabra tan fresca, tan sencilla, y ellos asombrados. Así es. Algo que ellos ya sabían. Y es aquí donde vemos que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Así es. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir que leemos la Biblia y conocemos, pero el aplicarla, el entenderla, pues es muy complicado. No es complicado, sino es la gracia que nos da el Espíritu Santo y es la unción que tenía Jesús. Sí, así es, porque dice que constantemente crecía en gracia, en estatura, en sabiduría y en el favor de Dios, ¿no? Así es, entonces... Delante de Dios y de la gente también. Y yo me pongo a pensar, muchas veces nosotros podemos decir, ay, es un niño, ¿qué me va a enseñar? O yo, a unos adultos, bueno, ¿qué le voy a enseñar? Pero no es lo que te voy a enseñar yo, sino es lo que te está enseñando Dios. La palabra a través de mí. Así es Dios. Y es el Espíritu Santo que a lo mejor yo le doy la oportunidad de que, pues mira, Señor, yo soy un instrumento, como este vaso que tiene agua, pues haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Así es. Pero Jesús rompiendo estereotipos y rompiendo moldes y me encanta que a la corta de 12 años, mi hijo tiene 11, yo me lo pongo a pensar que, bueno, he tenido la oportunidad de ver a mi hijo de 11 años que le comparte a la gente y yo me siento a gusto. Y yo me dije, ay Señor, gracias porque al menos yo puedo ver que él está, que lo poquito mucho que le hemos enseñado él está haciendo. Entonces yo me imagino a Jesús, a Dios, viendo a Jesús cuando está haciendo su voluntad, pues Jesús está contento. Así es. Digo, Dios está contento, entonces yo estoy contento con Jesús. cuando veo a mi hijo o a Patricio que están compartiendo o están haciendo algo que es el resultado de tener una relación con él. Amén. ¿Sí? Dice, María
tenía que permitir que su hijo se convirtiera en un hombre, en el Hijo de Dios, el Mesías. Temiendo que no había cuidado lo suficiente al niño de Dios que le había dado, lo buscaba desesperadamente. Sin embargo, María estaba buscando a un niño y no al joven que estaba en el templo maravillando a los líderes religiosos. Y es aquí lo que hablaba ahorita Jenny. Imagínate, oye, una cosa es perder a alguien, pero imagínate perder al Hijo de Dios. Entonces, es lo que decía María. María estaba preocupada porque era Jesús, pero espérame, era el Hijo de Dios que me perdió. Entonces, así es. La verdad, digo, la responsabilidad que tuvo José y María era tremenda porque era Jesús, el Hijo de Dios. Así es, no te encargaron a cualquier niño. Sí. Es como pero cuando... bueno, Dios también en su infinita sabiduría supo por qué ellos, ¿verdad? También, no sé. Y Dios te capacita, o sea, Dios te da la habilidad, pero bueno, pensando en esos momentos, sí, qué mortificación. Sí, pues por ejemplo, si a nosotros nos dan a cuidar a una persona, a un niño, oye, tuve que salir de viaje, por ejemplo, nuestros pastores tuvieron que salir de viaje por una situación, y si nos hubieran, oye, Javier, cuidan a los niños, si te los cuido, y luego que se hubiera perdido a alguien, oye, pues hay una angustia mayor. No, qué tremendo. Entonces, pero pues bueno. Dice, esta es la primera mención de que Jesús estaba consciente de que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, aunque Jesús conocía a sus verdaderos padres, no rechazó a sus padres terrenales y regresó con ellos a Nazaret y vivió bajo su autoridad por 18 años más. Los creyentes no deben de menospreciar las relaciones humanas ni descuidar las responsabilidades familiares. Si el Hijo de Dios obedeció a sus padres humanos, ¿cuánto más nosotros debemos de obedecer y honrar a nuestros padres? Jesús sabía que su relación con Dios era única, pero sus padres no entendían que Él estaba haciendo una distinción entre sus padres terrenales y el Padre Celestial. María y José sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no comprendían lo que sucedió en su mente, ni lo que implicaba su misión. ¿Sí? En la Biblia no encontramos detalles sobre los próximos 18 años de la vida de Jesús, pero no hay duda que él continuaba aprendiendo y madurando como un hijo mayor de una familia numerosa. Seguramente ayudaba a José en la carpintería. Es posible que José haya fallecido durante este periodo de tiempo y la responsabilidad de sostener a la familia haya recaído sobre Jesús. La rutina diaria de la vida le permitió a Jesús adquirir un buen entendimiento de la cultura y el pensamiento judío. El segundo capítulo de Lucas nos muestra que aunque Jesús era el único, su niñez y adolescentes fueron normales. En cuanto a su desarrollo, Jesús experimentó la misma progresión que nosotros. Creció física y espiritualmente y mentalmente. Se relacionó con otras personas y fue amado por Dios. Una vida plena en balanceada. Una vida plena es balanceada. Por eso fue importante para Jesús y debe de serlo para todo creyente. Desarrollarse plena y armónicamente en cada uno de los aspectos clave: físico, social y espiritual. Así es. Entonces, la Biblia, nos comenta que sobre 18, no nos habla de los 18 años, 18, no nos habla, porque ya Mateo nos habla cuando tenía 30 años y luego los 3 años que estuvo compartiendo Jesús. Pero nos debe de quedar en claro que Jesús fue niño, fue adolescente, fue joven y Él vivió como cualquiera de nosotros. Así es. La única diferencia es que Jesús estaba conectado con Dios en todo momento. Amén. Sí, sí. Esa es la enseñanza que nos deja Jesús a nosotros, que nosotros tenemos que buscar a Dios, esa dependencia con Dios. Crecemos en una parte espiritual, crecemos en un aspecto espiritual, pero también en lo físico. Así es. Entonces, que nuestro crecimiento en aprendizaje también sea un crecimiento en lo espiritual. Que sea simultáneo, ¿verdad? Tanto en lo físico como en lo espiritual. Así es. Que buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Que son las cosas que permanecen para siempre.
yo les he compartido a la gente cuando tengo la oportunidad y nos podemos sentar a gusto. Nosotros en el ambiente educativo tenemos que pasar por el kinder, por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria, por la licenciatura, doctorados, y hay mucha información en la cual nosotros podemos aprender. Así es. Pero en el ambiente espiritual muchos ni han entrado al kinder. Sí, así es. O sea, en el ambiente espiritual, o sea, no sabes ni cómo leer la Biblia, no sabes ni cómo orar, no sabes ni cómo hacer las cosas, porque hay un discipulado que debemos de tener cada uno de nosotros. Así es. O sea, no se vale, es que yo no sabía. No, en el momento en el que tú chocas con la cruz y con el sacrificio de Jesús, es en ese momento en el que te pones a ver, oyes, ya tengo 20 años, 30 años, 15 años y no sé leer la Biblia y no sé cómo orar. Oye, pues me tengo que meter y chutar rápidamente todo lo necesario para que mi crecimiento espiritual vaya acorde a mi conocimiento físico. No sé si me explico. Así es. Y no hace falta entrar a un seminario de teología o como, pues de repente hay mucha gente que sí lo hace, ¿verdad? Y se vale. Pero a veces, o sea, no es necesario. El material que nosotros necesitamos está ya organizado, está ya por niveles. Entonces eso es súper fácil, o sea, no tienes que, incluso es gratuito, no tienes que pagar, ni inscribirte, ni hacer absolutamente nada. Solamente tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Y anhelar realmente avanzar en nuestro caminar con el Señor. Recordemos que, como dice Dios en su palabra, que su pueblo, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, como ya lo ha mencionado Javi en otras ocasiones. Pero más adelante dice, porque desechaste. Así es. O sea, porque no quisiste saber de mí. Así es, no quisiste saber de lo que yo te estoy diciendo. Así es. Y es ahí donde vienen las maldiciones, donde viene la destrucción, donde vienen los coscorrones, porque estás viviendo conforme tu voluntad, conforme tus principios. Así es. Y el que no lo sepas no te va a exentar de la prueba. Sí. O sea, es como si no acudiste a tal clase. ¿Por qué no pudiste, no quisiste? Bueno, y te ponen un examen y reprobaste. Y reprobaste. O sea, el que no nos preparemos no nos va a exentar. El conocimiento de la ley no sirve las cosas. No nos va a exentar de pasar por las pruebas. Entonces, más nos vale estar preparados para salir aprobados y subir de nivel, ¿verdad? Ir subiendo, ir avanzando y no quedarnos enanitos espirituales, ¿verdad? Estancados. Que puedo hablar por mí misma, ¿verdad? Que mucho tiempo estuve estancada, sin crecimiento espiritual y ahorita veo hacia atrás y digo, ¿por qué no aproveché mejor el tiempo, verdad? Que no te pase eso, que no te... Bueno, ya somos dos. Sí, que no nos pase eso, que aprovechemos bien el tiempo porque pues ahora sí que los días son cortos, ¿verdad? Y no sabemos qué tanto tiempo más nos quede aquí y sobre todo que el día al día... en las pruebas y las dificultades que se nos presenten, tener las herramientas que Dios ya nos dio en su palabra, o sea, ya no nos hace falta nada más, ya está todo escrito ahí, y luego estamos expuestos, por decir, en el caso del discipulado que les comentamos, ya está la información organizada por niveles, entonces pues ya está, pues ya nada más está así como que, ya está el alimento ya nada más para que te lo digieras, ¿verdad? Fíjate que el ejemplo que das es muy cierto. Digo, cada uno de nosotros estudió la secundaria, la preparatoria. Y si tú sabías que si tú faltabas a la escuela por irte a la fiesta, por irte a lo demás, y tú tenías que reponer esa clase, o tenías por fuera hacer una tarea, porque si había un examen, hay un 99% que lo ibas a reprobar. Así es. ¿Sí? Entonces... Sí. El que no estudie ahorita te va a perjudicar en tu vida, sí, porque es una enseñanza que el Señor nos está dando. Y fíjate, hace 2 semanas me tocó ver en Face un ejemplo de que dice, por eso es importante saber matemáticas. Uh-huh. Va una chica y es que
tú lo ves y da risa, pero imagínate en el ambiente espiritual cómo estamos. Total, va la chica y va a comprar a la tiendita. Y el señor, y pues eran como 164 pesos. ¿Sí? Entonces le paga con un billete de 200 y le dice: si traes 4 pesos, yo te puedo dar 40 pesos. Entonces la chica: no, pero ¿por qué te voy a pagar más? No, mira, tú me das 4 pesos y yo te voy a dar 40 pesos. No, pues no me cobres el tomate. Se me hace que tú me quieres cobrar impuesto o me quieres cobrar el servicio. O sea, y a veces las matemáticas es algo que debemos de saber, básico, sí. Y la gente batalla. Sí, así es. Imagínate en el aspecto espiritual. Por eso, qué pena. por eso nosotros recomendamos el taller de sanidad emocional, sanidad interior, porque lo primero, o sea, el kinder es: el Señor quiere restaurar tu corazón, porque sabe que está lastimado, porque sabe que está dañado, y para que puedas sentir el amor de Dios, el Señor tiene que restaurarte. Entonces, cuando somos adultos espirituales, que decimos, pero batallas con tus heridas, es porque estás batallando como esta chica en las matemáticas. De niveles básicos. En niveles básicos. Sí, así te es. puedes saber la Biblia entera, te puedes decir: sabes que ya tengo 20, 15, 30, pero no sabes lidiar con las ofensas, no sabes lidiar con tus heridas, estás batallando como esa chica con matemáticas. Así es. Y son cosas Qué pena. ¿Qué pasó? Sí, entonces son cosas tan básicas que por eso nosotros ahorita, el Señor puso en nuestro corazón hace más de 1 mes o 2 meses principios básicos. Vámonos a meter a regresarnos al kinder. Así es. Vamos a saber cómo leer la Biblia, vamos a saber cómo orar, vamos a ver cómo es Dios, a conocerlo. Así es. Y si te fijas, iniciamos a leer el Nuevo Testamento porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Jesús fue humano, Jesús sabe qué onda, cómo batalló y cómo nos enseña cómo saber las cosas. Por eso empezamos leyendo la Biblia desde el Nuevo Testamento, para poder conocerlo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Para poder hacerlo nosotros. Amén. Así es. La diferencia que Jesús era el ungido. Nosotros, gracias al sacrificio que hizo Jesús, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da una perspectiva de poder entender, a lo mejor un porcentaje menor a como era Jesús, pero tenemos la misma herramienta que tuvo Jesús. Así es. Entonces, qué pena que tengamos 20 años y no sepamos leer. Qué pena que tengamos 30 años o 50 años y no sepamos leer. Hay personas que a lo mejor no saben leer, pero porque viven en las sierras, en las zonas rurales, pero porque no hay herramienta. Pero ahorita que tienes internet, que tienes la Biblia, que tienes chorro de información, que hay maestros, que nos tienes a nosotros, o que hay tantos lugares, y que no busques de Dios, es ahí, como dice Jenny, la ignorancia no te va a eximir de las pruebas que tú vas a tener. Así es. Y cada uno de nosotros tiene pruebas, y la única manera que te va a guiar es que leas la Biblia y que tengas esa intimidad con Dios, y que Dios a través de su palabra te va a guiar a salir adelante. Así como lo comenta tía Pati, dice: si no hay tiempo de ver o escuchar, pues bueno, en el caso del discipulado, dejémonos guiar por el Espíritu Santo a través de la oración y el estudio de la Biblia. Sí, así es. Sí. Entonces, por eso te digo ahorita, esto que estamos haciendo vale oro. O sea, vale oro. Bendita cuarentena. Sí. Bendita. Y para eso es un consuelo. Eso es realmente la perspectiva divina. Y es por qué estamos pasando el coronavirus, por qué estamos trabajando, y o sea, porque si no hubiera pasado eso, no estuviéramos haciendo esto. Así es. Señor, gracias, porque tu plan es maravilloso. Así como José, que tengo que ir a Belén. Señor, te la bañaste, pues yo estaba aquí. No, o sea, era necesario que pasara eso, porque tenía que cumplir con lo establecido de que el niño tenía que nacer en Belén. Así es. Así, Dios en cada uno de nosotros, digo, ahorita somos casi 15 personas conectadas. Entonces, tú necesitas en este tiempo entender que todo esto que pasó es para que tú entendieras el mensaje de hoy,
y que tú tuvieras un encuentro con Él en este momento. Amén. Olvídate ya de tu manera de vivir antigua, ya cambió la vida, ahora tienes que seguir al Señor. Así es. He aquí, como dice la Biblia, Esta es la nueva normalidad. esta es la nueva normalidad, que tienes que seguir a Dios. Así es. Esa es la nueva normalidad, es la frase del... La frase de... La nueva frase. Trending topic. Olvídate que todo va a volver a la normalidad. Para la gente, algunos están esperando normalidad, pero para mí mi normalidad es esta. Así es. Hablar de Jesús, compartir su palabra, de vivir en la voluntad de Él, que si hay trabajo, no hay trabajo, que yo dependo totalmente de Él y el Señor tiene un cuidado de nosotros. Así es. Pero el Señor nos va a poner en prueba, nos va a poner en situación para ver si es cierto lo que yo estoy diciendo. Así es. Y te puedo dar un par de testimonios donde yo te puedo decir que el Señor me puso un examen para ver si es cierto lo que yo estoy diciendo. Así es. Y es algo bien grueso, pero gracias a que pasa un problema, ok, Señor, ¿qué me quieres enseñar? O sea, ¿qué onda? Así es. Y el Señor te habla rápidamente. Como decía, el pueblo de Israel eran 40 días. En el desierto, En el desierto duraron iban a ser 40 años. días y duraron 40 Entonces yo años. prefiero decirlo rapidito, pues ¿qué quieres que haga? ¿Que aprenda? Ok, dale, para salir pronto de la De situación. la prueba. Entonces, ¿qué te pareció Lucas 2? Si te fijas, es muy amplio, es un capítulo, pero todo lo que sacamos de un capítulo. Sí. Por eso la Biblia no se puede leer de que no. Tenemos que entenderla, tenemos que desmenuzarla. ¿Ok? Entonces, gracias por los comentarios de la gente que nos está poniendo. Sí, así es, dice Esther. Cada día Dios nos da de su misericordia y no es tarde para aprender y comenzar. Así es, Esther, hermosa Esther, nunca es tarde. Así como nos pasó a nosotros, y los que van comenzando su caminar con el Señor, ¿verdad? Que no pase por eso de que, ay, ¿por qué no aproveché mejor el tiempo antes? ¿Verdad? Y aprovechar bien el tiempo. Cada día. Sí, aquí lo importante es ponte en un espejo y tú dices, yo tengo 30, 40, 50, 60 años. Ok, espiritualmente, bueno, físicamente, pues llegué a la preparatoria, soy licenciado, soy doctorado. Bueno, ahora, espiritualmente, ¿en qué grado estás? Así es. Y es algo que tú te vas a poner, eso te va a abrir los ojos de una manera tan increíble. Ya identificaste tu grado espiritual, ¿cómo estás? Ya te identificaste que en las matemáticas no eres bueno, ya te identificaste que en sanidad interior estás mal, ya identificaste que el ambiente espiritual no lo conoces, ya identificaste que situaciones de matrimonio, que situaciones con tus hijos, ¿hace falta Dios? Entonces tienes que ponerte las pilas y tienes que ponerte a conocer más de Dios. Así es. Poner manos a la obra. Y aquí lo interesante es, como decía Jenny, ya no tienes que chutarte la Biblia, o sea, ya no tienes que, ¿por dónde empiezo? Gracias a Dios por un discipulado que nosotros tenemos, que en el cual nosotros hemos aprendido que tú tienes acceso gratuitamente. Así es, sí. Otros lugares te venden la información, te cobran, pero aquí lo único que vas a invertir es tu tiempo. Así Es lo único que vas a invertir. Y lo triste, que a veces pagamos consultas con psicólogo o pagamos algunas asesorías, 500, 1000, 2000, y estabas a la semana, oye, y esto no te cuesta nada. Así es gratis. Lo que estamos haciendo Jenny y yo no te cuesta nada. Así es. Nosotros lo hacemos gratis porque Jesús murió por nosotros y eso es lo que tú estás haciendo. Y hay gente en el mundo que cobra por hacer esto y no te dice que Dios es la respuesta. Amén. Ay, hermosa Mayra, dice, soy un bebé. Sí, Mayra. esa. Gloria a Dios que naciste de nuevo y ahora eres un bebé. Y pues bueno, que estás poniendo manos a la obra para avanzar, ¿verdad? Porque se ve claramente los frutos del Señor, ¿verdad? Que naciste de nuevo y que estás buscando aprender y avanzar. Felicidades, Mayrita. Sí, de hecho la Biblia habla acerca de bebés espirituales. Así es. A los bebés espirituales se les da lechita. Oye, pues mira, pues tienes que conocer a Dios. Mira, pues la manera de conocerlos así. Pero conforme vas avanzando, oye, pues es que ya conociste a Dios. Ok, y ahora ya no puedes hacer esto. Ahora tienes que hacer esto. Así Ahora, es. sí me explico, pero vas avanzando.
¿Cuál es el problema que tienen actualmente las iglesias o que tenían actualmente? Es que las iglesias te hablan temas para que tú estés a gusto y para que vayas, pero no te confrontan con el pecado, no te dicen qué es lo que está mal para que tú sigas yendo y sigas dejando tus diezmos y tus ofrendas. Desgraciadamente. De hecho, a veces la iglesia se compara como un casino, porque te ponen todo para que tú estés a gusto y para que no te vayas, pero no te tocan esos temas importantes del infierno, temas de la profecía, temas de que pues la guerra espiritual. La guerra espiritual, o sea, eso es la carnita que más adelante tú tienes que ir conociendo. Así es. Entonces, pero es bien importante que aprendamos que estamos, en qué nivel espiritual estás. Así es. Porque cuando tú ya identificaste en qué nivel espiritual estás, es cuando, uy, me tengo que poner a estudiar. Sí. Me tengo que poner porque no te vas a librar de los exámenes. No te vas a librar de los problemas. Y esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, pues vamos a aprovechar este tiempo para orar. Vamos a aprovechar este tiempo para leer las peticiones. Y la verdad estoy súper contento por lo que acabamos de hablar. Estoy súper contento de que a través de la Biblia el Señor nos dice... Dame la pila porque se nos va a desconectar aquí esto. O sea, nos dice la Biblia qué es lo que tenemos que hacer. Y ahorita ya aprendimos, que tenemos que identificar nuestro nivel espiritual. Sí, así es. Y poner manos a la obra. Sí. Muy bien, entonces vamos a orar. Voy a orar de una manera general de lo que acabamos de leer, que te digo, ahorita todo lo que Jenny y yo estamos haciendo es para de una u otra manera enseñarte cómo tú hagas tu devocional. Entramos con una adoración a nuestro Dios, le cantamos porque Él se merece la gloria. Sí, eso, digo, no sé si todos lo tengan claro, pero es como cuando saludas a alguien, que te encuentras con tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu novio, tu esposo, y pues te da alegría verlo, ¿verdad? De que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y empiezas bueno, sobre todo en la relación matrimonial o de noviazgo, ¿verdad? Pues le empiezas a hablar palabras de amor, palabras bonitas, ¿verdad? Para el preámbulo, ese enamoramiento. Entonces lo mismo con nuestro Señor, es como, Señor, exaltar, ¿verdad? Su santidad, su magnificencia, su grandeza. Es poder entrar, como dice la palabra, ¿verdad? Entraré por tus atrios con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Entonces, más que nada, ese es el porqué. ¿Por qué entramos así a la presencia del Señor? Para poder conectar nuestro espíritu, aquietar nuestras emociones y que podamos... que nuestro espíritu se conecte directamente con el corazón y el espíritu del Señor y pues bueno, que sea más fácil, ¿verdad?, entrar a su presencia. Sí, es importante que nosotros te estamos diciendo, por ejemplo, una comida. En la comida es la sopita. Dice tía Pati, ¿qué tal las serenatas? Así es. Sí. Imagínate que estás en una comida, entonces te gusta la ensaladita, la entrada, y luego te gusta el plato fuerte, que es la comida. Así y es. luego te sirven el postre. Así ¿sí? es. A tres tiempos. A tres tiempos. Entonces nuestro devocional puede ser a tres tiempos: la alabanza, la lectura de la Biblia y la oración. Pero algunas veces no tenemos tiempo. Oye, pues nada más la comida, pues nada más le canto, o nada más le oro, o nada más leo la Biblia. Sí, así es. Dios puede ir guiándote también. Te va guiando. O otras veces no dices nada y nomás, Señor, aquí estoy. ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero es la pauta que nosotros esperemos que te estemos transmitiendo para que tú sepas cómo buscar a Dios. Así es. Pongo una música tranquila. Si te fijas, ahorita pongo la música instrumental, que son alabanzas, que es música que le están escribiendo a Dios porque estamos preparando el ambiente. Así es como que ponerle las velas, ponerle música romántica, los pétalos. Así es. Para una noche de intimidad con mi esposa.
Es lo mismo, estás preparando el ambiente para que el Señor te reciba bien. Así es. Nos ponemos a cuentas, oye Señor, perdóname, sé que me equivoqué, sé que fallé, pero aquí estoy. La regué bien feo, perdóname. Pero aquí estoy. Aquí, háblame por favor. No quiero ser el de ahorita, hace 5 minutos. Así es. Restáurame, llena mi vaso con tu presencia. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Por eso te digo nuevamente, mi esposa y yo podemos estar todos los días haciendo esto, Así es. Lo podemos hacer y ya se los demostramos. Pero el Señor nos dijo, no. Hazlo en menor tiempo para que ellos tengan la oportunidad de hacer su devocional. Y anhelamos y confiamos que tú estás haciendo tu parte. Así es. Que los jueves que nos conectamos, que el domingo, que el martes, que es la clase, aproveches ese tiempo. Porque esto es un devocional grupal, pero no es el devocional que tú debes tener con Dios. Así es, en lo íntimo, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, ya, es que yo me prendo hablando, discúlpenme. Ok, Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por esta oportunidad tan hermosa, Señor, que nos das cuando leemos tu palabra, Señor, cuando la desmenuzamos, Señor, y nos hablas a través de ella, Señor. Gracias, Padre, porque hoy recordamos, Señor, cómo fue tu nacimiento, Señor, cómo llegaste a nacer, Señor, cómo llegaste a este mundo, Señor, hacerlo de la manera más sencilla, Señor, como aprendimos en un lugar sucio, en un lugar oscuro, Señor. Ahí fue donde tú llegaste a esta tierra, Señor, rompiendo, Señor, con todos nuestros paradigmas, Señor, porque así, Señor, no nos podemos quejar, Señor. Así es. Así no nos podemos hacer la víctima, Señor, porque tú, aún siendo el Hijo de Dios, estuviste en esa posición, Señor. Amén. Naciendo en un lugar maloliento, Señor, con animales, Señor. Y tú eres el Hijo de Dios, Señor. Gracias, Padre, porque en verdad el ver esos detalles, Padre, el ver el plan perfecto, Señor, que tú tienes, Señor, nos abre la pauta, nos abre los ojos. Y hoy podemos estar en un modo diferente de pensar, Señor. Aunque seamos hijos tuyos, Señor, el trato que tú tienes para cada uno de nosotros es muy diferente, Señor. Así es. Y si aún tu Hijo Jesús nació en ese pesebre, Señor, nosotros debemos estar conscientes que en algunas veces vamos a sufrir. Y algunas veces van a pasar cosas difíciles o cosas que no nos gustan. Mas sin embargo, Señor, a ti no hay nada que se te pase, Señor. No hay nada que se te pase, Señor. Gracias, Señor. Y confiamos, Señor, que todo lo que pase va a obrar para nuestro bien, Señor. Nuestra tarea, Señor, nuestro trabajo, Señor, es amarte, Señor. Y es estar haciendo tu voluntad, Señor. Obrando en tu camino, Señor. Obrando en tu palabra, Señor. Aplicándola en nuestra vida, Señor. No nos permitas, Señor, que seamos como esos líderes religiosos, Señor, que pudieran decir que se sabían la Biblia o el Antiguo Testamento al 100%, Señor, pero llegaste tú, Jesús, siendo niño de 12 años y hablándoles las Escrituras de una manera tan natural. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, a ti te gusta que seamos como niños, Señor. Gracias. Y hoy, Padre, venimos delante de ti, Señor, como niños, Señor, humillados, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que sin ti nada somos, Señor. Gracias. Y te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestros errores, por todo lo que hemos hecho mal, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que nos purifiques, para que nos laves, para que nos cambies y nos ayudes, Padre, porque sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, Señor, pero tú las ganaste, Señor. Y queremos venir delante de tu presencia, Señor, porque hay necesidad, Padre, porque hay peticiones, Padre. Pero anhelamos, Padre, que se haga tu santa voluntad en la vida de cada una de las personas por las cuales levantamos esta oración, Señor, para que tú intercedas, para que tú estés obrando en sus vidas, Señor, y que cuando tú vengas a hablarles a cada uno de ellos en sus devocionales, Padre,
ellos puedan entender el propósito de la situación que están pasando o sepan cómo salir de esa situación lo más pronto posible, Señor. Gracias, Padre, porque en verdad cuando te conocemos podemos ver la situación y los problemas de una manera tan diferente, Señor. Gracias, Jesús. Te lo pedimos, Señor. Así dice José Alberto, que es bonito aprender de la Biblia. Yo no me sentía que había aprendido, pero cuando me pidieron hablar de la Biblia, una familia amiga del Espíritu Santo me guió y me di cuenta de que sí había aprendido y me sentí muy contento saber que no había perdido el tiempo. Saludos. Así como tú dices, no puedes parar de hablar de Jesús. Amén. Ok, vamos a orar por las oraciones. Muy bien. A ver, vamos a ver. Señor, en esta hora, Señor, ponemos delante de ti la vida del doctor Rubén García, Señor. Que ahorita actualmente fue diagnosticado, Señor, con coronavirus, Padre. Padre, te rogamos, Señor, por su vida, Señor. Señor, tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Y como lo comentamos hace un momento, Señor, a ti nada se te escapa, Señor. Y a veces permite, Señor, situaciones de enfermedad, situaciones de prueba en nuestra vida, Señor, para que volteemos a verte, Señor. Porque si aún no te hemos conocido, Señor, ese es el momento ideal para que podamos acercarnos a ti, Señor. No sabemos si Él ya te conoce de manera cercana, Señor, pero si no, Padre, te rogamos, Señor, que venga la salvación a su vida y a su familia, Señor. Padre, ten misericordia de Él, Señor. Gracias por esos momentos de prueba, Señor, por esas citas divinas, Señor, que muchas veces tú planeas de antemano, Señor, para que podamos conocerte, Señor. Padre, yo te ruego que tú les fortalezcas, Señor, que tú les proveas todo lo necesario en medio de esta situación. Padre, y si es tu voluntad, Padre, que pueda ser sano, Señor, que se haga tu voluntad perfecta en su vida, Padre. Extiende, por favor, tu poder sanador sobre su vida, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en medio de la comunidad médica, Señor. Que puedan saber, Señor, lo que tú vas a estar haciendo en la vida de este doctor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Así también te rogamos por el papá de Álvaro, Señor, que sabemos que está en un lugar de cuidado para personas mayores, Padre. Señor, te rogamos y que bendigas a las personas que lo están cuidando, Señor. Padre, que tú les des un amor especial por él, Señor, que sea como si estuvieran cuidando a su propio Padre, Señor, que lo puedan ver con esos ojos, Señor. Te rogamos, Señor, que él esté lo mejor atendido, Señor, y que aún en medio de su condición médica, Señor, Padre, tú puedas estar con él y él pueda escuchar tu voz y pueda sentir tu presencia, Señor. Te rogamos por su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque escuchaste nuestras oraciones, Señor, guardaste la vida de tía Pati, Señor, en sus visitas al hospital, Señor. Gracias porque Señor, nos seguimos maravillando de lo que estás haciendo en su vida, en su cuerpo, Señor, porque a pesar de la sentencia que fue dictada, Señor, por los médicos, Señor, que son los científicos, los sabios, Señor, de este mundo, Señor, que habían dado una fecha, Señor, ya hace más de 3 años, Señor, 3 años, que le quedaban pocos días, meses de vida, Señor. Señor, tú avergonzaste a la ciencia, Señor, y tú tenías algo distinto planeado para ella, Señor. Gracias porque es un testimonio de vida, Señor, un testimonio de tu poder, de lo que tú puedes hacer cuando buscamos tu reino y tu justicia, Señor, y tú nos envías las añadiduras, Padre. Gracias porque ella sigue testificando de tu poder, Señor, a todo el que se le cruza por enfrente, Señor, que eso es lo que tú nos has mandado a hacer, Padre. Sigue usándola con poder, Señor, y alcanza cada día más personas por medio de ese testimonio de lo que tú has hecho y sigues haciendo en su vida, Señor. Gracias porque el cáncer, Señor, que los doctores dicen que tiene, Señor, en un diagnóstico, sigue detenido, Señor, sigue ahí congelado, Padre, no ha avanzado, Señor,
a pesar de lo que habían dicho los médicos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Sigue haciendo tu obra perfecta en su vida, Señor. Te lo ruego. Te ruego por la familia Altamirano, por Alicia y su esposo y su hijo, Señor. Sigue haciendo tu obra en sus vidas, que puedan seguir creciendo, Señor, en su conocimiento de tu voluntad, de tu palabra. Señor, provéele, Señor, para todas sus necesidades, Señor. Bendice su negocio, Señor, y que esta sea una oportunidad para que ellos puedan confiar, tener fe y que tú te glorifiques, Señor, en sus vidas, Señor. Y asimismo te ruego, Señor, por cada una de las personas que se conectaron, Señor, que hoy dispusieron este tiempo para estar contigo, para buscarte, Señor. Te rogamos por tía Olga, tío Felipe, Señor, los muchachos, por Mayra Beltrán y su familia, por Wendy, Señor. Bendícela a ella y a su familia, por Susi y don Gerardo y los muchachos, Señor, por Juan y Méndez y su familia, por doña Elvi y don Javier, por Carmen y Carlos y los muchachos, por Esther, su esposo y su hija, Señor, por Karen y Paco y sus hijos, por tía Patti, tío Nati, Señor, nuestra familia de Houston y Fort Worth, Señor. Irving, Señor, y su familia. Bueno, don Javier, Señor, ya oramos por él y doña Elvia, Señor. Pepe Limón y su familia, Padre. Gustavo, así es, Padre, bendice a Gustavo, Señor, y a su familia, Señor. Pero si hay Álvaro, bueno. Álvaro, gracias, Padre, sigue haciendo tu obra en su corazón, en su vida, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor. Padre, no nos dejes estar iguales, Señor, que fue como tú guiaste esta reunión, Señor, que tú no quieres que nos estanquemos, no quieres que estemos igual que ayer. Padre, que cada cosa que nos pase cada día, Señor, sea una oportunidad para aprender, para avanzar. Señor, sigue obrando en cada corazón, sigue perfeccionando tu obra, Señor, que sabemos que nuestro caminar contigo es como una carrera, Señor, que a veces podemos detenernos un poco para descansar, como cuando pasan una carrera, Señor, pero que no nos quedemos ahí, Señor, que sigamos caminando tomados de tu mano, aferrados a tu palabra, Señor, y a tu Santo Espíritu, Señor, y que tú nos sigas perfeccionando, Padre, para que cuando tú regreses o nos llames a tu presencia, Señor, lo que suceda primero, Señor, nos encuentres hermosos, Señor, a tu parecer, que cada día nos parezcamos más a ti, Señor Jesús. Que la gente al vernos, Señor, pueda ver tu rostro, Señor, y podamos con nuestro simple actuar, con nuestro simple caminar, puedan ver y sentir tu amor, Señor. Te lo rogamos, Padre. No nos dejes iguales, Señor. Perfecciona tu obra, Padre. Ese es nuestro ruego en este día, Señor, por nosotros y por cada uno, Señor, de los que buscan conocer más de ti y avanzar en su caminar contigo, Señor. Gracias, Padre. Recompensa la fe, Señor, de cada una de las personas, Señor, que hoy sintonizaron su corazón para estar contigo, para buscarte, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos y bendícelos a ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, sella tu palabra en nuestro corazón, Señor, que se quede grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, y que pueda dar fruto, Señor, al 100 por 1. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Pues gracias por sintonizarnos, gracias por sus comentarios. Algunos los podemos leer, algunos no los podemos leer porque se nos van ahí moviendo. Pero lo mejor de todo esto es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Entonces les invitamos a que tengan su intimidad y su encuentro con Dios. Gracias. Es algo que a mí me pasó en estos 20 años que estuve, ¿sí? Nadie me dijo, oye Javier, ¿cómo va tu devocional? En esos 20 años nadie me lo dijo. Ya sé, Sí. ¿verdad? Y qué importante es, porque es algo básico. Es algo básico. Y ahora que digo que en la actual iglesia con la que me estoy congregando,
Estoy atendiendo mi negocio, pero es fácil. Es algo que todas las semanas, Javier, ¿cómo vas? Javier, ¿qué estás haciendo? Javier, ¿qué te dijo Dios? Entonces, de tanto que me preguntaban, era pues ya me daba pena decir una mentira, porque no me gusta decir mentiras, o me daba pena decir no. Entonces fue algo que a mí me impulsó a estar leyendo, Sí. para que cuando me preguntaran era como que, "Oh, no, sí estoy leyendo, ¿verdad?". Sí estoy Pero avanzando. poco a poco fue cuando ya Dios empezó a Se hace un darme, hábito. a Y una darme- necesidad, a, obvio. a darme su miel, a darme su amor, su entendimiento, el Espíritu Santo. Al principio batallé, no te lo puedo negar, batallé. Pero para eso estamos aquí, Jenny y yo, para decirte, te conviene. Así. Es que no me gustan las verduras. De hecho, ahí está mi tía Ya, Patti, que no nos va a dejar mentir, porque no nos gustan las verduras. Y mi tía nos dice, coman verduras. Ok, tenemos que comer. Y la lechuga no cuenta como verdura. Y la lechuga no cuenta como verdura, pero son cosas que nos van a ayudar para el día de mañana. Entonces, esperamos que sigas con esto. Te lo decimos en amor, y eso te va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces, nos vemos mañana. Mañana hay predicación, mañana hay culto a las 6. Es que la alabanza empieza a las 6. Si tú quieres tener un tiempo de alabanza como iglesia, es a las 6. O a las 7 es la predicación. Dice tía Pati, ni el tomate. Sí, no, el tomate sí es verdura, tía. Ah, sí, creo. Entonces, mañana a las 6 es alabanza como iglesia. Que fíjate, también algo que te quiero comentar. Cuando tú vas a la iglesia, cuando ibas a la iglesia, pues mucha gente pues cantan y nomás estamos así leyendo. No, es el tiempo que nosotros tenemos para cantarle a Dios, para levantar nuestros brazos. Y siento que a lo mejor en esta cuarentena esa parte, en vez de fortalecerse, se está diluyendo. Porque pues estamos bien cómodos viendo la predicación, estamos muy cómodos viendo la alabanza, pero es, párate de tu asiento, cántale a Dios, levanta tus manos. Es un tiempo que le estamos entregando a Él. Entonces, no pierdas esa oportunidad de cantarle a Dios. Enciérrate a tu cuarto y sí, cántale y grítale, pero cántale a Él. Es el único momento en el que nosotros podemos ofrecerle algo al Señor, ¿verdad? ¿Qué podría necesitar el Señor? Pues nada, o sea, Él es todopoderoso, Él es dueño de esta tierra, de todo lo que en ellos, incluso de nosotros mismos, y es el único momento en el que nosotros podemos ofrecer sacrificios de alabanza, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Entonces ya cuando se abran las iglesias y vayas a la iglesia, pues ahora sí cántale y dánzale y haz todo para Él, ¿verdad? Entonces se lo merece y tenemos que hacerlo con gusto y con amor. Digo, ahorita las canciones que estamos poniendo son de adoración, pues estamos adorando, pero Dios se merece todo esto. Así es. ¿Ok? Ahora sí, nos vemos mañana, cuídense mucho, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, que el Señor les bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Maranata. Les amamos, Maranata.